Vamos a comenzar la escuela dominical. Vamos a continuar el tema 3 que teníamos desde la semana pasada. Creo que nuestros hermanos de asimilación les pasaron una hojita con los pactos. La idea es que podamos tenerlo a mano para que vayamos viendo cómo Dios ha establecido algunas condiciones en su relación con su pueblo. Permítanme orar para comenzar el tiempo de la escuela dominical, dejar esto en las manos de Dios y luego vamos ya a comenzar el tema en sí. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, gracias por todo tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites como iglesia, Señor, seguir aprendiendo, conociendo, Señor. Viendo, Señor, cómo tú has establecido, Señor, diferentes, Señor, formas de relacionarte con nosotros, Señor. Gracias porque hay ocasiones en las que tú has tomado la decisión unilateral, otras en las que tú esperas acciones de nosotros. Cada uno, Señor, de estas pactos o estas decisiones que tú has tomado, realmente, Señor, has sido tú el que ha buscado al pueblo, Señor. Es una decisión, es una promesa, Señor, que tú has hecho, Señor. Y esa promesa también tiene una señal. Te ruego, Señor, que podamos reconocer esas señales en nuestra vida y que podamos vivir de acuerdo a eso. Dejo este tiempo en tus manos y te ruego, Señor, que sigas bendiciendo a tu iglesia, Señor. Que sigas mostrando tu favor y que todo lo que hagamos de palabra de hecho, Señor, sea para darte gloria y honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, en la hojita que ustedes tienen aparece el tema específico, dice pacto. Realmente el pacto es uno de los conceptos más importantes en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vamos a ver esas acciones, esas promesas de Dios. Es más, en la palabra testamento significa pacto. Es un nuevo pacto y el antiguo pacto. Y dentro de ese antiguo pacto, vamos a ver los tres primeros que tienen en la hojita. La palabra pacto aparece 285 veces en el Antiguo Testamento y unas 33 veces en el Nuevo Testamento. Y se refiere a un compromiso solemne en el que Dios se compromete con su pueblo mediante promesas vinculantes. Hay una forma en la que Dios se vincula con el pueblo. Es una promesa, pero hay una forma de vincularse con el pueblo. También podemos ver cómo esas promesas son unilaterales. Vemos en algunos de estas promesas, dicen, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El pueblo no ha decidido buscar por Dios. Dios busca al pueblo. Y vamos a ver cómo comienza todo este proceso. También Dios promete actuar de forma incondicional, pero a menudo las promesas son bilaterales y condicionales. Dios espera que su pueblo le prometa obedecerlo. También los pactos se sellan con sangre, se dan con una señal diseñada para poder recordarlos. Así que tenemos algunos. Son los que ustedes tienen ahí en la hojita, ¿no? El pacto con Noé, que es justamente después del diluvio, dice, Dios hace un pacto unilateral para preservar su creación y nunca destruirla de nuevo mediante un diluvio. Fíjense bien la promesa. No se va a destruir su creación mediante diluvio. No más lluvia y agua que vayan a acabar con la creación. La señal es el arco iris, que eso lo vemos después de cada lluvia. Miramos un arco ahí de varios colores, 7 para ser exactos. Ese es el arco iris. Esa es la señal del pacto con Noé. En el segundo punto que tienen ustedes ahí es el pacto con Abraham. Dios promete levantar una gran nación de los descendientes de Abraham y darles una tierra para vivir. Él los bendecirá y el mundo entero será bendecido por medio de ellos. Esa es la promesa. Pero esta ya sí hay una
condición, es una promesa en las dos direcciones. Dios promete levantar una gran nación, pero el pueblo tiene que mostrar cierta señal. La señal para el pacto con Abraham es la circuncisión. ¿Ok? Esa era una señal física que iba a llevar al pueblo de Dios a demostrar que era el pueblo de Dios. Desde los 8 días de nacido tenía que ver esa señal. Después de los 8 días de nacido, todo varón nacido en la casa, aun cuando fuera esclavo o hijo de los miembros de la casa, tenía que tener esa señal. Entonces, como ven, hay dos, en las dos direcciones. Dios promete, pero también debe de haber una señal. En el tercer punto, ustedes tienen el pacto con Moisés. Más adelante, Dios promete a los israelitas que ellos serán su pueblo especial. A su vez, Dios les manda a obedecer su ley. La señal es el sábado. Dice, santificarás el día de reposo. Vas a apartar el día de reposo porque ese día es para el Señor. 6 días trabajó el Señor, se dijo su obra y el séptimo reposó. Lo mismo el pueblo de Dios. Y finalmente llegamos hasta el nuevo pacto. Los israelitas quebrantan las obligaciones de su pacto y Dios tiene que juzgarlo. Pero por medio del profeta Jeremías promete un nuevo y mejor pacto que lleva a un cambio en el corazón, a un conocimiento universal de Dios y a un perdón completo. La muerte de Jesús en la cruz inaugura este nuevo pacto. La señal, bautismo. Esa es la señal del nuevo pacto, el bautismo. Realmente estos pactos son distintos, pero son una unidad y forman parte del plan redentor y eterno de Dios de salvar al mundo por medio de Jesús. Como pueden ver, Dios preserva a toda la creación a través de Moisés. De toda esa creación, Dios escoge a Abraham, de Abraham en adelante, porque los hermanos y los demás no estaban en el plan de Dios, porque a Abraham fue que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que yo te daré como herencia y haré de ti una gran nación. Luego, de todo ese grupo, hace un pacto con Moisés y le entrega la ley. Y luego el nuevo pacto. Ok, entonces, todo eso, y ahora tienen ustedes la idea de que lo tengan para recordarlo siempre. Es bueno tener un documentito ahí que puedan rayar, que puedan, si tienen alguna consulta, ahí le preguntan a Pablo y a Carlos. Ellos van a responder las preguntas. No es cierto, ok. Ahora vamos con el reino prometido. Como pueden ver, todos estos pactos nos llevan a ese reino que Dios está prometiendo. Dios promete restaurar su creación. En Génesis 5 vemos la genealogía de Génesis 5, subraya cómo el castigo de la muerte alcanza a toda la creación. Si ustedes pueden ir ahí, vamos a ver en Génesis 5 cómo todo eso va ocurriendo. Descendientes de Abraham y comienza. Vivió Set 105 años y fue el padre de Enos, Set tanto, y murió, y murió, y murió, y murió. Cuando llegamos al versículo 24, dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No dice que Enoc murió. Ahora les pregunto, para las personas que creen en la salvación por obras, ¿qué obra habrá hecho Enoc para recibir la salvación? Él no vio muerte. Dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Así que el relato de la vida de cada personaje termina con las palabras, murió, 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 pero Enoc no. Eso nos da esperanza de que aún en un mundo caído es posible conocer a Dios y escapar del castigo de la muerte. ¿Quién más? Otra persona en los relatos bíblicos que parece que no vio muerte. ¿Quién era el otro? ¿Se acuerdan? Elías, ¿sí? Elías fue levantado, fue llevado. No vio muerte. Y eran hombres igual que nosotros, con las mismas fallas, con los mismos problemas, con las mismas tribulaciones, con los mismos ataques que tenemos nosotros. Igual. Igual.
Ok. En el caso del pacto con Noé, en el Génesis 6:8 leemos, pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos del Señor. La Escritura ha venido diciendo que toda persona es pecadora. Desde el versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que cada intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Dos palabras que engloban. Era solo, dice, era solo. Toda intención en su corazón era solo hacer siempre el mal. Imagínense cuánta, de la forma en que está escrito, cuánta énfasis en que las personas buscaban siempre el mal. Y, por supuesto, dice toda persona, y eso incluía a Noé, pero Dios lo escogió a él y a su familia para ser receptor de su gracia. En Génesis 6:18 dice, pero estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Contigo estableceré mi pacto. Entonces, es un acuerdo vinculante. Dijo, estableceré mi pacto contigo, entra en el arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Esa era la acción que esperaba Dios que Noé hiciera, y Dios lo hizo. Dios le promete a Noé que en el arca salvará del diluvio a su familia. Noé cree en la palabra de Dios, actúa según su palabra y se salva cuando las aguas suben. Luego, cuando las aguas bajan, Dios le hace otra promesa. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Eso lo encontramos en Génesis 9:11. Aunque el pecado humano continúa, fíjense bien, Dios declara su compromiso con la creación. Él no ha terminado su obra con su mundo y ha decidido consumar su plan eterno. El diluvio fue como haber deshecho el orden creado, pero fue seguido por una restauración llena de gracia, por un nuevo comienzo. Podemos verlo en una tablita que tenemos ahí, una comparación entre Génesis 1 y Génesis 9. Fíjense bien, en Génesis 1, en el versículo 28 dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Ahí le está hablando a Adán y a Eva. En Génesis 9 le está diciendo a los hijos de Noé, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 9:1. En Génesis 1:28, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 9, todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Le está dando autoridad sobre la creación. Luego, en el versículo 29 de Génesis 1 dice, yo les doy toda la tierra, todas las plantas que producen semilla, esto les servirá de alimento. ¿Qué cambia en el versículo 3 de Génesis 9? Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Recuerden que en Génesis 1 no existe la muerte. La muerte no está presente en Génesis 1, pero en Génesis 9 sí ya hay muerte presente. Es más, el primer sacrificio que existió fue cuando Dios sacrificó animales, 2 para ser exactos, para vestir con pieles a Adán y a Eva. De ahí en adelante ya existe la muerte. Ya no están en el jardín, ya están fuera del jardín. Entonces todo lo que hay, dice, todo lo que se mueve y tiene vida, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, le servirán de alimento. Entonces ya ahí ya vemos un pequeño cambio en la vida del hombre. Todo lo que se mueve y tiene vida. Ahí Dios le está dando autoridad para comer, tomar vida de animales para consumo. Así que después de hacer su promesa, Dios pone una señal en el cielo, un arco iris. En el futuro, cuando Él lo vea, recordará su compromiso con la creación y nosotros al verlo nos consolaremos. Eso lo vemos en Génesis 9, 14 y 15. Así que siempre que veamos un arco iris,
vamos a tener el consuelo que Dios no nos va a destruir con un diluvio. Luego de cada episodio, fíjense bien, Génesis, lo que hemos estudiado desde el 1 hasta el 9, vamos encontrando algunos elementos. Siempre vamos a ver el pecado del hombre, desde Génesis 3 en adelante. Y cada vez que el hombre cae, hay tres elementos en juego. El pecado, el juicio de Dios, pero también la gracia. Cuando Adán y Eva pecan, viene el juicio de Dios. Al hombre le dice, vas a trabajar y con el sudor de tu frente vas a alimentar. Cardos y espinas te dará la tierra. Y a la mujer le dice, aumentaré tus dolores en el parto. Pero luego viene el elemento de gracia. Los expulsa del huerto y los pone fuera. Pero ahora tienen que trabajar duro. Esa es la diferencia. No los elimina. Cuando los ángeles se rebelaron en contra de Dios, simplemente los desterró, los sacó. Y no hubo gracia para ellos. Pero para el hombre sí hubo gracia. Para nosotros sí hubo gracia. Entonces ahí tenemos la gracia presente. Y así lo vemos. Cuando llegamos a Génesis 11, vemos que hay una excepción. En la Torre de Babel no hay gracia presente. Hay pecado y hay juicio. Y el juicio es que tiene que separarse. Tiene que ir en diferentes direcciones. Y por eso cada uno tiene una forma, un lenguaje distinto que lo hace que se vayan separando. Así que en Génesis 11 no hay gracia. Tenemos que esperar hasta Génesis 12, otra generación, mucho tiempo después, para poder ver la gracia de Dios. Y aquí es donde aparece el llamado de Abraham. Fíjense bien, ahí no, al inicio se llamaba Abram. Abraham, Dios le cambia el nombre más adelante. Y cuando aparece a Abraham, Dios revierte los efectos del juicio después de Babel. Le revela su propósito de traer de regreso a los dispersos en el mundo para bendecirlo una vez más. Lo que le dice a Abraham es la primera declaración clara de sus promesas. El evangelio que dominará en el resto de la Biblia. Un escritor llamado John Scott escribió, se puede decir con certeza y sin exagerar que no solo el resto del Antiguo Testamento, sino también todo el Nuevo Testamento son el resultado de estas promesas de Dios. Si me acompañan en Génesis 12, vamos a ver cómo Dios expone la promesa a Abraham. Génesis 12, 1. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si revisamos desde Génesis 11:10 hasta Génesis 11:32, que habla de Taré, los descendientes de Sem, no vemos algo especial en Abraham. No fue escogido por su bondad, no fue escogido por su riqueza, no fue escogido por su pobreza, porque haya pasado tribulaciones y dificultades. Pura gracia. De todas las familias de la tierra, él decidió escoger a Abraham. Y acá también, en esta promesa de Abraham, hay tres elementos principales. Abraham con una promesa recibe un pueblo, una tierra y la bendición. Entonces, el pueblo que recibe en la promesa, los descendientes de Abraham se convertirán en una gran nación. Le dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, no solo con Abraham, sino con la descendencia de Abraham, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Otra vez, el pacto, la promesa, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Eso lo vemos en Génesis 17:7. La promesa se repite con frecuencia en el Antiguo Testamento con la frase del pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero ¿a quién le está recordando eso Dios?
al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham. Ese es el pueblo. Ese es el pueblo escogido. La tierra. Abraham se le ordena salir de su tierra, se conoce como Ur de los Caldeos, e irse a otra que Dios le va a mostrar. Esa es Canaán, la tierra prometida. Dios le dice a Abraham, a ti y a tu descendencia les daré posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y otra vez reafirma en Génesis 17:8, yo seré su Dios. La bendición. Los descendientes de Abraham serán bendecidos y por medio de ellos serán bendecidas todas las familias de la tierra. La maldición de la caída se reemplazará por la bendición de la salvación. Desde el mismo inicio, el plan redentor de Dios era universal, incluía a todas las naciones. Se hace hincapié en este hecho cuando Dios cambia el nombre de Abraham, sin la H, a, ahí significa, Abraham significa Padre exaltado. Y en Génesis 17:5, Dios le dice, te llamarás Abraham, que significa Padre de multitud. Por eso es que Dios le cambia el nombre ahí. Y este gran pacto vino con una señal. Cada niño varón de Israel debía ser circuncidado. Génesis 17, 10, 11. Así, al realizar la circuncisión, llevaban en sus propios cuerpos una marca que significaba una relación especial establecida entre Dios y su pueblo. Con el nuevo pacto ya no es necesario la circuncisión física, es necesaria la circuncisión del corazón. Arrepentirse de los pecados, abandonar los pecados y nacer de nuevo. En el nuevo pacto, como el documentito que ustedes tienen ahí, la señal es el bautismo. Que para nosotros, como iglesia, el bautismo representa un testimonio externo de lo que Dios ha hecho en lo interno del corazón de cada uno de nosotros. Si eres una nueva criatura y has nacido de nuevo, el bautismo lo que va a mostrar solamente es eso, que Dios ha renovado tu corazón y que estás haciendo una demostración externa de lo que Dios ya hizo en la parte interna de tu corazón. Bueno, hay dos preguntas de reflexión. No nos va a llevar mucho tiempo. La primera pregunta, la pueden anotar. ¿Por qué son los verdaderos hijos de Abraham los que tienen fe en Cristo? ¿Por qué son los verdaderos hijos de Abraham los que tienen fe en Cristo? Y la segunda dice, tú eres descendencia física, natural, especial, prometida o espiritual. Ya saben, las consultas de las preguntas, ya les dije a Carlos y Pablo. Ellos van a estar a cargo. No es cierto. Vamos a... creo que son preguntas de reflexión que podemos hacer. Podemos tomarnos ahí un par de días en la semana. Sí, bueno, Carlos, el jueves tiene reunión, Pablo reunión tiene el martes para los que vengan el martes, okay, el jueves. Sería una buena, digamos, una buena práctica que podamos, 2 palabras, el día del grupo pequeño, podamos contestar esas preguntas. No sería tal vez una tarea per se, pero sería buena. Y tener claro, pues realmente, de hecho, descendencia física no creo que seamos, ¿no? No sabemos, ¿verdad? Cómo vino toda la evolución, cómo vinieron los españoles hasta acá después de que los moros estuvieron 600 años en España. Y algo pudo traer acá, pero sería bueno. Vamos a enviarle los recursos a los líderes de grupo para que podamos discutir y compartir un poco de lo que Dios nos haya dicho en estas preguntas, en la reflexión que podemos hacer. ¿Okay? Vamos a llegar hasta ahí por hoy, por cuestiones de tiempo, pero los animo a seguir escudriñando las Escrituras y ver cómo Dios
en su plan de redención, nos prometió el reino, que somos coherederos con Cristo, pero cuando estamos en Cristo. No es una, no es una herencia que he escuchado a muchas personas y es algo que está absolutamente equivocado. Dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Los hijos de Dios son los que han recibido a Cristo como Salvador personal. Esa es la diferencia. Que somos creación, sí, por supuesto, somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero también nos llama, como aprendíamos hoy en Génesis 12, 14, que nos llama a la santidad. ¿Verdad? Ok, entonces voy a orar para terminar el tiempo. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, Señor, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido compartir tu palabra, Señor, pero también, Señor, conocer más y escudriñar, Señor, más de los secretos que tú tienes revelado solo a tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener la certeza en su corazón que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, Señor, y que somos tus hijos, Señor, por esa herencia, Señor, espiritual que tú has provisto, Señor. Tú nos escogiste, Señor, tú nos trajiste y también, Señor, tú vas a seguir edificando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, Señor, no para que el mundo nos vea, Señor, sino para demostrar, Señor, con nuestros actos, nuestras acciones, Señor, que somos tus hijos, Señor, y que tú siempre vas a guiar, guardar y protegernos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dejo mi petición en tus manos y te encargo el resto del servicio del día. Amén. En breve comenzamos el tiempo de alabanza.